Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos. Es un placer, un privilegio estar aquí. He saludado a varios y me falta saludar a otros. De parte de mi familia les entregamos un saludo y un abrazo cálido. Le doy gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que me da al estar aquí. Y bueno, vengo con toda la humildad a compartirles una palabra de parte de Dios. Saludamos a todas las personas que nos ven por internet, en especial a la misión, a la iglesia de Morelia y de Celaya. Les saludamos que nos siguen en este horario. También hay gente en Silao viéndonos y es un gusto saber que la obra del Señor está creciendo. Y quisiera preguntarles si estamos contentos el día de hoy. ¿Quién está contento el día de hoy? Gloria a Dios. Pues bien, hoy vamos a hablar de una identidad. Les recuerdo que estamos viendo una serie titulada Identidad y Roles del Reino. Y el día de hoy vamos a ver una identidad muy relevante para la obra de Dios. Una identidad de las más importantes que yo considero, debido a que es una identidad que tiene una trascendencia espiritual, y es la identidad de discípulos. Es una identidad que causa tanto impacto que Jesús la llamó la Gran Comisión. Así es que vamos a la primera escritura en Mateo 28, 19, algo que ya muchos han leído, incluso algunos se la pueden saber de memoria, pero me gustaría que después de leerlo le pidiéramos a Dios que nos dé una revelación nueva, que nos dé una revelación fresca de esta escritura. Dice la palabra de Dios así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Maravilloso Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de recibir tu hermosa palabra. Danos, Señor, tu espíritu de revelación, tu espíritu de sabiduría, para que alumbre, Señor, nuestro entendimiento. Ponemos esta enseñanza en tus manos y yo, Señor, como tu siervo, utilízame, Señor. Quiero ser instrumento de tu gracia, Señor. Que toda mi carne quede fuera y que sea tu Santo Espíritu moviéndose a través de mí. Quita, Señor, toda distracción, todo cansancio, incluso todo acaloramiento, Señor, para que todos podamos recibir con honra tu hermosa palabra. Te lo pido en el nombre perfecto de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, estamos viendo en esta palabra de Mateo 28, 19 un mandamiento. Y es un mandamiento directo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué momento lanza este mandamiento? Porque miren, yo leía el Evangelio según San Mateo y por ejemplo ahí en el capítulo 4, donde habla de la tentación de Cristo, pues vemos a un Jesucristo diferente. Un Jesucristo que cuando el diablo lo quiere tentar, primeramente con su identidad de hijo, después con el alimento, llega un momento que le ofrece el mundo, le ofrece la autoridad de los reinos. Le dice: ¿sabes qué? Si tú postrado me adoras, te ofrezco esto, que en ese momento que describe Mateo 4, en ese momento le pertenecía esa autoridad al diablo. ¿Por qué? Porque le había entregado a Adán, lo que también llama la Biblia el primer Adán. ¿Y quién vino a recuperarla? Jesucristo. Lo que llama la Biblia el postrer Adán. El segundo Adán recupera esa autoridad perdida. Y en este momento que estamos viendo es un Jesucristo, lo que describe Mateo 28, es un Jesucristo, número 1, resucitado. Número 2, glorificado. Es un Jesucristo que tiene toda la autoridad, por eso dice por tanto. Esa palabra que vemos como inicia esta escritura no solamente es una palabra conectora, no, es una palabra que denota el poder que en ese momento ya estaba en manos de Jesucristo.
Él dice, por tanto, porque yo tengo toda la autoridad en los cielos y en la tierra, por tanto, lanzo este mandamiento. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos y da más indicaciones. Pero lo que es muy importante, que me gustaría que quedara muy claro, es que este mandamiento no es solamente una recomendación, no. Incluso no es una opción religiosa, porque luego dice, no, pues bueno, pues si hay para escoger, pues yo elijo ser visitante, o yo elijo ser simpatizante, o yo elijo ser creyente, o algunos más dicen, yo elijo ser discípulo. No, este no es un buffet para que elijas como opción. Es un mandamiento para todos y para cada uno de nosotros. Es un mandamiento que tenemos que darle cumplimiento, tenemos que cumplir. Tenemos que ser discípulos y aparte de ser discípulos tenemos que hacer discípulos. Entonces, queda claro que no es un buen consejo para llevar una vida agradable de parte de Dios, no, es un mandamiento, es una indicación. Muy bien, ahora les pregunto, ¿hay discípulos en este lugar? Muy bien, porque la prédica es para ustedes y para mí también, porque yo también soy un discípulo. Y bueno, pues estamos viendo algo que yo considero el mandamiento más relevante de todos los tiempos: ir y hacer discípulos. Y podemos empezar, para hacer discípulos, podemos empezar siendo discípulos, poniendo nuestra vida para que Dios haga la obra en nosotros. Ahora, algunos tienen su guía práctica, algunos no están escribiendo, pero la agarran de abanico y es correcto, también tiene esa función. Es una guía tan práctica que sirve hasta de abanico. Bien. Bueno, tienen su guía práctica y ahí hemos puesto una definición muy práctica de un discípulo. Esto no es un estudio profundo, no, es una definición práctica de qué es un discípulo. Alguien dispuesto a ser enseñado, así. Persona enseñable. Es un alumno que está dispuesto a aprender de un maestro. Ahora vamos a ver el día de hoy características de un buen discípulo. ¿Alguien de aquí le gustaría ser un buen discípulo? Amén. Pues vamos a ver el día de hoy esas características tan importantes. Para ver la primera característica de un buen discípulo, me gustaría que fuéramos al Evangelio de Juan, capítulo 13, del 34 al 35. Dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor es la primera característica. Y mira, no solamente amor, sino la primera característica de un discípulo es que por amor entiende esa identidad y la ejerce con amor, que son dos cosas diferentes. Yo tengo que entender que para que Dios me diera esa identidad de discípulo, pagó un precio muy alto. Jesucristo pagó un precio muy alto para darme la identidad de discípulo. Entonces por amor es que yo soy discípulo. Ahora yo tengo que ejercer mi identidad de discípulo, pues por ese mismo amor, tengo que manifestar amor. Porque me gustaría que quede muy claro que estamos hablando de ser un discípulo y no es solamente pasar la visión de una iglesia como la nuestra, que tenemos un modelo de crecimiento y que es una capacitación muy buena para ser discípulos y hacer discípulos. No, me refiero a ser discípulo de Jesucristo, a entender qué quiere Él enseñarnos y cómo quiere multiplicarse en nosotros. Jesucristo quiere que tú y yo seamos como Él. Eso es ser un discípulo. Y para esto necesitamos entender bien el concepto de amor. Entonces, me gustaría que quede claro que un discípulo no es aquel que yo me puedo poner una bandera que diga soy discípulo, y muy grandota la bandera. No es aquel que porta un nombre de discípulo o tiene una etiqueta o tiene un nombramiento. No,
Discípulo es aquel que entiende el amor de Dios y ejerce su identidad con amor. ¿Hasta ahí nos queda claro? ¿Sí? Primer característica de un buen discípulo: entiende el amor. Por amor recibe y ejerce la identidad. Vamos a la segunda característica. Juan 15, versículo 8. Seguimos en el Evangelio según San Juan, que un evangelio conocido por el evangelista del amor, ¿verdad? Juan, ¿cómo escribe? ¿Con qué amor escribe? Y en este momento vamos a leer esta lectura del versículo 8. Dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un buen discípulo, la característica de un buen discípulo, la segunda característica, es que con frutos debe dar gloria a Dios. Porque quiero decirles que es bien fácil, o es más fácil, o es más sencillo, no sé, cantar una alabanza o hacer una oración en público, que dar frutos de justicia, frutos que agradan al Señor. Ahora mira, yo en la mañana hacía una representación, digo, qué padre sería que nos viéramos como un fruto, como un naranjo robusto, así bonito, hermoso, como los que salen en los anuncios de Jumex. Estaría padre, ¿no? Vernos como un árbol, decir, ese soy yo. Y que podamos apreciar el fruto. Ejemplo, en un naranjo, pues el fruto, ¿qué sería? Una naranja. Pero imagínate esa naranja, lo que tiene que sufrir para que me entregue un jugo que yo disfrute. Porque qué rico es un jugo de naranja en la mañana. Desde luego cuando la naranja está en su punto. Porque podemos cortar una naranja antes de tiempo, verde, y el jugo no va a ser nada bueno. O qué tal si desprendes del árbol una naranja y la dejas, no sé, 2 meses arriba del refri o arriba del horno, y quieres hacerte un jugo de naranja cuando ya está muy madura, que ya está en un estado de descomposición. Imagínate un jugo de esa naranja, qué mal sabor. Pues así somos nosotros como discípulos. Qué tan buen jugo de nuestro fruto le damos a Dios. Y mira, quisiera complementar este punto de con frutos damos gloria, con una escritura que está en Jueces, capítulo 9, a partir del versículo 8. Esta escritura a mí me encanta, la he utilizado incluso en diferentes predicaciones y me ha enseñado muchísimo esta escritura de Jueces 8 en adelante. Vamos a ver lo que dice Jueces. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo. Si ubicamos al árbol de olivo, ¿qué da el olivo? A lo que conocemos como aceitunas. El árbol del olivo da aceitunas. A él le preguntaron y le dijeron: reina sobre nosotros. Le ofrecieron un cargo. Le dijeron: ¿no te interesa ser el discípulo más famoso del lugar? Le ofrecieron un ¿cómo le puedo decir para que no se oiga mal aquí delante de las cámaras? Es que iba a decir hueso, pero se oye muy feo. Y luego más un cargo importante. Ándale. Le ofrecieron un cargo importante a este árbol. Le dijeron: oye, ¿qué te parece si vienes tú y estableces una posición de honor entre los árboles? Y entonces él respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Algo que me sorprende es que este árbol se refirió a su fruto como el producto que sale después de machacar su fruto original. Porque él no dijo: oye, ¿cómo voy a dejar la aceituna? Que es realmente el fruto que da el olivo. Él dice: no, lo que sale de mí es aceite. Cuando alguien está tratando con nuestro carácter, tiene que ver qué tan buen aceite traemos. Es ahí donde se da cuenta qué tan buen discípulo somos, cuando nuestro jugo es agradable para los otros. Y bueno, continúo con esta hermosa palabra. Y dijeron los árboles a la higuera. Fueron y buscaron otro árbol. La higuera es ese árbol que da higos.
anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? La higuera también se refiere al jugo de su fruto, del higo. Para que el higo de dulzura, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pasar por un proceso de apretones, de machacarlo, de molerlo, de exprimirlo, para que salga la dulzura del higo. Y bueno, él respondió que si había que dejar su dulzura y su buen fruto, dice, de ninguna manera. Y luego dijeron los árboles a la vid, el árbol que conocemos como el árbol de uva, hablando de esta manera: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió: he de dejar mi mosto que alegra, mosto es vino, he de dejar mi vino que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Él también dice: no, yo no busco el protagonismo, yo lo que quiero es dar un gozo que alegra a Dios y a los hombres. Ese árbol también muy bien ubicado, ¿verdad? Porque le interesaba dar un buen fruto y un buen jugo de su fruto. Dijeron entonces los árboles a la zarza: ay de mí, que no me vean cuando ando bien zarza. Dijeron a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Cuidado, porque habemos discípulos muy zarzas. ¿Cuál sería el fruto o lo que da una zarza? Espinas. ¿Qué da una zarza? Da espinas. Y a veces entre discípulos hay aguijoneándose ahí unos con otros, dándose de espinazos, a ver quién es más zarza. Te crees muy zarza, le dice uno al otro. Antes decían salsa, pero aquí queda mejor zarza. Y a veces los discípulos así somos. ¿Por qué zarza? Porque con cualquier cosita te prendes y andas incendiando donde tú estés. Característica de un mal árbol. Nosotros como discípulos no tenemos un llamado para enojarnos, para encendernos, para provocar contaminación en los lugares. Debemos de evitar ser zarzas. Bueno, punto número 3, características de un buen discípulo. Juan 8, del 31 al 32, voy a leer. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un buen discípulo, la característica que tiene en el punto número 3 es que permanece en la palabra, y aparte de eso es una persona que vive libre, no es un esclavo. Dice, el que permanece conoce la verdad, y la verdad lo hace libre. Un buen discípulo permanece en la verdad. Ahora, una vez que leí esta palabra, me hice una pregunta: ¿por qué dejaría un discípulo de permanecer en la palabra? Porque la palabra es hermosa. Vivir el estilo de vida que nos ofrece Dios es hermoso. Yo digo, ¿por qué un discípulo dejaría de permanecer en la palabra? Y entonces obtuve una respuesta. No sé si sea la única, pero es una de las principales. Porque el discípulo se desenfoca, desvía su atención y pone su mirada en el hombre. Y encontré la respuesta en Jeremías. Jeremías 17, voy a leer desde el 5 al 8 y voy a utilizar la Nueva Versión Internacional. Me gustó mucho cómo lo traduce esta versión. Jeremías 17, del 5 al 8 en la NBI. Ahí va la causa porque un discípulo se aleja de Dios. Vamos a ver. Así dice el Señor. ¿Quién dice? No dice así dice el pastor, ni así dice el líder, ni así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Dice, ¿cómo será? Será como ¿qué? Como una zarza.
en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Mira, una característica de un discípulo que está viviendo como zarza es que llega la bendición y tú ni siquiera te das cuenta. ¿Por qué a mí no me va bien? ¿Y por qué a todos sí? ¿Por qué yo no tengo? ¿Y por qué yo no esto? Y no te das cuenta que te llega el bien. Te está visitando la misericordia de Dios todos los días y no te das cuenta. Sigues quejándote, sigues inconforme, sigues viendo cómo le va a tu vecino, cómo le va a tu pariente, sigues poniendo tu atención en otros. Y es porque estás confiando en el hombre. Por eso dice, vas a ser como una zarza en el desierto y no te vas a dar cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Va a haber soledad incluso en ti. Pero ¿qué dice el siguiente versículo hermoso? Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Y dice, ¿cómo será? Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor. A ver, ¿quién tiene calor ahorita? Nadie. Pues no, es que aquí no vinieron el día de hoy las zarzas, puro buen discípulo, puro árbol. Si nomás le hacemos así, no va para vernos bien, pero un buen discípulo no teme que llegue el calor, sus hojas están siempre verdes, en época de sequía no se angustia y esto es lo más importante, nunca deja de dar fruto, nunca. Y fíjate que es muy atrevido decir la palabra nunca. Ya ven que tenemos cuidado de decir siempre o nunca, evita utilizarlas. Pero la Biblia dice, quien confía en el Señor nunca deja de dar fruto. Somos unas personas, debemos de ser unas personas de constante fruto. A Dios le agrada eso, si nuestra confianza está puesta en Él. Bueno, punto número 4, un buen discípulo, características de un buen discípulo. Para esto quiero leer primeramente una escritura en Lucas capítulo 10 del 17 al 20. Estamos listos. Dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Un buen discípulo, la respuesta número 4, usa la autoridad en el nombre de Jesús. Y si te queda espacio, si tu letra es chiquita, ponle y vive alegre. Un buen discípulo anda en gozo, regresa con gozo. ¿Vamos a tener amedrentaciones en la vida? Sí, amenazas del diablo, a eso se dedica. El diablo, les voy a decir cómo lo veo yo en muchas ocasiones, lo veo como un león rugiente, pero como un león chimuelo que no te hace nada. Sí, el diablo te amenaza y te quiere asustar y con sus rugidos te quiere paralizar. Pero ¿dónde está tu autoridad que Dios te ha dado para que la uses? Entonces un buen discípulo no tiene miedo. Un buen discípulo en el nombre de Jesús echa fuera todo temor. Un buen discípulo echa fuera toda amenaza del enemigo. Usa el nombre de Jesús y utiliza esa autoridad. Entonces, ¿alguien de aquí está de acuerdo conmigo? Ok. Vamos en el punto número 4. Característica número 5 de un buen discípulo. Y para eso me gustaría ir a una escritura que está en Lucas 14, del 26 al 27. Vamos a leer. Primero lo voy a leer en la Reina Valera. Y quiero decirles que esta escritura me costó años entenderla. Me costó años entenderla. Dice, en la Reina Valera primero, por favor. Ok. Lucas 14, del 26 al 27. Me parece que la guía práctica solamente puse la nueva versión internacional, ¿verdad? Bueno, la Reina Valera es una escritura que causa conflicto entre nosotros. Pareciera que es un costo muy grande. Incluso muchas Biblias lo titulan el precio de seguir a Jesús,
o el costo de ser discípulo. Muchas Biblias así lo titulan. Y tú lees esto, mira, dice: si alguno viene a mí, está hablando Jesucristo, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también a su suegra, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué dice el siguiente versículo? El 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Esto lo lanza Jesucristo. Eso dice Jesús: aborrece a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu hermana, a tus hijos, a todos. Y uno se queda así como que, ¿cómo? Pues no, que Dios es amor, ¿cómo voy a aborrecerla? Y entiendo, porque a veces no tengo mucho tiempo estudiando las raíces, pero cuando vamos a la palabra aborrecer, como nosotros conocemos de la raíz del latín, cuando uno busca aborrecer, que viene del latín, ese aborrecer es detestar, lo detesto. O ese aborrecer del latín viene de estar muy cansado de. Y sabes que estoy aborrecido de hacer mi tarea, estoy muy cansado de hacer mi tarea. Pero del original griego, aborrecer tiene un concepto muy diferente. Aborrecer es dice, ¿qué significa aborrecer en el griego? Aborrecer. Y también menospreciar. Y ahí es donde entendí esta palabra: menospreciar. Ahora sí quiero que leamos la misma escritura, pero la NBI, porque esto es muy importante como discípulos, que quede bien claro este punto. No se trata de detestar a tus seres queridos, no se trata de estar cansado de ellos, no. Mira, ahí te va. Lucas 14, 26 en la NBI y 27, por favor. Y aquí es donde nos va a quedar muy claro un concepto diferente del amor. Tienen en su guía práctica una parte que dice notas especiales, ¿sí? Pueden poner dos escrituras de tarea, que no las vamos a ver aquí, se las voy a poner de tarea. Mateo 23, porque esas dos escrituras van a confirmar lo que yo les dije ahorita. Mateo 23 del 36 al 39. Y la otra de tarea es Marcos 12 del 29 al 31. Ahí les va lo que dice la escritura: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que nos pide Dios para ser sus discípulos? No sacrificar a la persona, sacrificar el amor a la persona. En otras palabras, esto es igual al gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, amor número 1, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, amor número 2. Un buen discípulo tiene que entender este orden. Eso es lo que dice la palabra. El que quiera ser mi discípulo tiene que entender que el orden correcto de amor es: número 1, Dios; número 2, tus seres queridos. Y yo les voy a decir una cosa: suele suceder, no aquí, ni en Celaya, ni en Querétaro, en otro lado, que los discípulos aman más a sus hijos que ni a Dios. Que muchos discípulos tienen más chiqueada y más más consentida a su esposa que a Dios, el amor a Dios. Muchos hombres, lo digo, me da pena decirlo, pero muchos hombres vienen a la iglesia no por agradar a Dios, vienen por agradar a la esposa. Y eso es algo fuertísimo. Y eso es lo que dice la palabra. Si quieres ser un auténtico discípulo, tienes que entender que el amor número 1 es Dios, y el número 2 es tú y todos los demás. Es eso, es un orden, una escala de valores. Es todo lo que dice la palabra. Por eso dice, tienes que sacrificar el amor de quien más amas, sacrificar, para que seas discípulo, para que entiendas cuál es el amor número 1. Y es que a veces en lo natural es muy fácil. Miren, ahorita les dije de broma,
lo de las suegras, pero está bien reconocido a nivel mundial que las suegras regularmente, no siempre, yo sí quiero mucho a mi suegra, pero regularmente la suegra es como que causa conflicto, ¿sí? Y los hijos, casi siempre los hijos son una adoración, no se equivocan, pues Dios te los entregó. Entonces imagínate que tengas que decidir, oye, alguno de los dos tienes que sacrificar, a tu hijo o a tu suegra. Pues ni modo, suegra, la quiero mucho, pero pues alguien tengo que sacrificar. Eso es sacrificar. Y es lo que dice la palabra. Dice, si alguno viene a mí, viene a Dios, y no sacrifica el amor. Fíjate bien, por eso es lo importante de resaltar eso. Él no quiere que detestes a la persona, que le des el correcto orden al amor. Eso es todo. Sacrificas el amor para entender que Dios es el número uno. Entonces la respuesta del número 5, un buen discípulo entiende el orden del amor. Así de fácil. Porque el primer punto era que por amor tomamos la identidad y la ejercemos, pero aquí en este punto número 5 entendemos el orden del amor, que es muy importante. Y esas dos escrituras que les pasé de tarea son las que confirman lo que dice Jesucristo cuando le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, que dice: amarás a Dios sobre todas tus cosas, con todo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo mismo. ¿Por qué ser discípulo y para qué? Tienen dos respuestas. En estas dos respuestas no se vale copiar. Estas respuestas no son las que yo les diga. Estas respuestas es la que tú sientas en tu corazón. ¿Por qué ser discípulo y para qué? Me gustaría decirles lo que yo puse. Yo creo que vale la pena ser discípulo porque solo en Jesús hay vida. Solo en Jesús hay vida. Vale la pena el desafío, el reto. No hay nada ni nadie fuera de Cristo que pueda darnos lo que Él nos da, vida y vida en abundancia. Por eso podemos tener un motivo del por qué ser discípulo. ¿Y para qué? También dice otra pregunta. ¿Para qué? Hay otra línea para contestar. Ustedes contesten según lo que el Espíritu Santo les muestre. Pero yo en mi caso, yo lo he pensado muchas veces. ¿Para qué? Les decía de broma en la mañana, para venir los lunes y cenar bien rico aquí, irme bien lleno de regreso a Celaya. No, yo no soy discípulo para eso. Tenemos que trascender. Para ser discípulos sería muy buen ¿para qué? Porque si tú dices, yo quiero ser el mejor discípulo, pero no quiero hacer discípulos, estarías llevando el mandamiento a medias. Porque el mandamiento no te dice nomás sé tú un discípulo. No, dice vayan y hagan discípulos. Entonces, si tú quieres un para qué de ser discípulo, es para trascender en esta vida haciendo discípulos. Ahora muchos se preguntan, bueno, ¿y si le pruebo un tiempecito, es válido renunciar? La Biblia dice que no. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del 61 al 62, dice esta importante escritura. Entonces, también dijo otro, te seguiré, Señor. Y fíjate, esto quisiera decirlo así porque en serio que cuando el Espíritu Santo nos toca, hablamos con Dios de una manera, miren, yo he tenido la oportunidad de participar en muchos lanzamientos. Cuando salen de la escuela de ministerio es un encuentro de lanzamiento. Y en esos lanzamientos hay una frase que se hace, es la frase que más se utiliza en un lanzamiento. Y dice, heme aquí, envíame a mí. Pero no crean que lo dicen las personas, los discípulos en proceso, no crean que lo dicen así, heme aquí, envíame a mí. No. Lo dicen con una pasión, con un denuedo. Yo me imagino aquí este personaje diciéndole así, te seguiré, Señor. Así como muchos decimos, heme aquí, envíame a mí. Así como lo decimos, así este personaje, este hombre le decía, te seguiré, Señor.
pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En el reino de Dios, en el reino donde se disfruta de la paz, de justicia y del gozo en el Espíritu Santo, en ese estilo de vida tan hermoso que es vida abundante, en ese estilo de vida no hay para atrás, no trae reversa, trae puro para adelante. Atrás ni para agarrar vuelo, es para adelante, para adelante. No es recomendable, incluso no es recomendable ni dejar un descanso, un break. No, yo les digo: perseveren, perseveren, perseveren. ¿Van a salir aflicciones en el camino? Sí, pero confiemos, Jesús ya venció al mundo. Amén. Bueno, ahora quiero terminar con esto. ¿Cuál es el sustento que provoca fe para lograrlo? Esto que hemos estado compartiendo hoy. Oye, está muy bonito lo que dice el pastor Guada, qué padre. Sí, me gustaría ser un discípulo, me gustaría el amor y los buenos frutos, pero ¿cuál es el sustento? ¿Qué es lo que me garantiza que voy a poder lograrlo? ¿Cuál es el sustento? Dame algo en lo cual me asegure que yo no voy a fracasar en ese intento. Y yo lo tengo. El sustento es Jesucristo mismo. Él mismo es el sustento. Él es quien sirve de cimiento. Él es quien es la sustancia de todas las cosas. Él es quien da la capacidad, la fuerza, quien te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Es Jesucristo mismo. No busques fuera de Él porque no lo vas a encontrar. Él es la roca. Él es el único y suficiente Rey y Señor. Y quisiera leerte para terminar la misma palabra con la que empezamos, pero ahora la voy a leer con el contexto. Lo que dice antes de que nos dice: id y hagan discípulos. ¿Qué dice la palabra antes y qué dice después? Y voy a utilizar una traducción, la viviente, nueva traducción viviente. Mateo 28, voy a leer del 18 al 20. Dice la palabra de Dios así: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos. ¿A quién le dijo Jesús? A sus discípulos. En esta ocasión no le habló ni a sus creyentes, ni a sus simpatizantes, ni a sus seguidores, como en otras partes de la Biblia les habla. En esta ocasión Jesús se acerca y les dice a sus discípulos: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Muy diferente a Mateo 4. En Mateo 4 el diablo le dice: si quieres, si me adoras, yo te doy la autoridad. Aquí dice: no, las condiciones son diferentes, porque ya era un Jesús resucitado, glorificado, y él dice: ya se me ha dado todo, ya recuperé lo que se había perdido. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, a causa de eso, por consecuencia, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, y esto me gustaría hacer énfasis: tengan por seguro eso, tengan la certeza, la convicción, tenganlo por seguro, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Él es quien nos lo está diciendo. Él es. En esta tarde no vino un pastor a darte esta palabra. En esta tarde Jesucristo te está diciendo que Él mismo va a estar contigo y conmigo siempre. ¿Lo podemos lograr? Claro que sí, porque tenemos un sustento fuerte y sólido. Tenemos a Jesucristo mismo, Jesucristo suficiente. Con Jesucristo basta. Con Jesucristo basta.
Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor que nos ministre, que nos dé de su amor. Ponte de pie, iglesia. Antes de hacer la oración y que empecemos con la adoración, quisiera comentarles algo. No sé si todos estemos de acuerdo de que somos trinos, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Bueno, yo tenía la idea de que el cuerpo no dominaba, que la lucha estaba entre el alma y el espíritu. Pero he aprendido en los últimos tiempos tantas cosas, y uno de ellos es que también el cuerpo quiere dominar nuestras decisiones. Y seguramente el cuerpo ahorita tiene calor, pero tu alma tiene que estar sedienta de Dios. Seguramente las condiciones te quieren distraer, pero no gobierna tu cuerpo. Seguramente si no desayunaste traes mucha hambre y tu cuerpo le está diciendo a tu alma: ya vámonos, ya hace hambre, ya me estoy poniendo de malas. Pero quiero que sepas que el cuerpo no manda. Lo que manda es el espíritu, pero lo tienes que tener bien alimentado para decirle al alma: hey, yo mando, dice el espíritu. Y al cuerpo le dice: hey, yo mando. No dejes que tus reacciones físicas afecten tu espiritualidad. Aunque nuestro hombre exterior se esté desgastando, nuestro interior se renueva día a día. Hoy Dios quiere llenar tu interior. Hoy Dios quiere llenarte en lo más profundo de tu ser. Pero no permitas que tu cuerpo decida, ni que tu alma esté queriendo manipular el anhelo de tu espíritu de ser llenado. Ya vamos a terminar, así es que desconéctate, no le hagas caso a tu cuerpo y dile a tu alma: ahorita es tiempo de la llenura del espíritu, y déjate consentir por el Señor. Cierra tus ojos, no te distraigas. Cierra tus ojos, no te distraigas, y adórale. Adora al Rey. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor.